Bueno, buenas noches. Hoy 26 de diciembre. Primero desearles feliz Navidad. Espero que la hayan pasado terriblemente bien, hayan comido sin conocimiento. Mucha gente come sin conocimiento en las Navidades. Y bueno, espero que la hayan disfrutado al máximo. Hoy nuestra última reunión del año es una reunión creo que muy especial porque estamos leyendo Roma soy yo, un libro interesante, diferente me parece, que invita a la reflexión, al análisis. Léalo despacio, pero disfrútelo. Como lo he manifestado siempre, esto no es una competencia. Y bueno, final del día, lo importante es que usted se nutra, como es exhortado a lo largo de estos encuentros. Bien, ¿quién quiere iniciar con sus aportes de Roma soy yo? Que hay mucho que decir. A ver, no sean tímidos. Hoy se va a tratar de que yo hable lo menos posible. Voy a hacerlo dedocráticamente. Vamos a empezar por las que nos acompañan hoy. Geraldine. Bueno, Mónica. Excelente. Mónica, adelante, por favor. Bueno, primero que todo, buenas noches. Espero que también hayan pasado una feliz Navidad. Para mí esta ha sido una de las Navidades más lindas que he compartido con mi familia. Todos con mucho bien y con muchas cosas, muchas bendiciones. Espero que todos igual. Yo apenas estoy comenzando el libro, voy por la página 40, pero mi primera impresión es que es muy complejo el vocabulario, muchos personajes, nombres difíciles, entonces se me ha hecho como difícil la lectura, pero y algunas partes las he repasado varias veces para entenderlas bien, pero me parece interesante, ¿verdad? Como estoy apenas comenzando, pues todavía no sé qué es lo que va a pasar. Lo que he leído es pues esta discusión que hubo con vamos a ver si lo logro recordar. La mamá de Julio César, cuando estaba Julio César bebé, ¿verdad? Esa discusión primera que hay con el cuñado, que se llama Mario, y y Julio César padre, ¿verdad? Entonces por ahí es por donde voy, pero sí mi primera impresión fue esa, como muchos nombres difíciles, muchas palabras, muy complejo el vocabulario, pero bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Maravilloso. Gracias, como dicen, por tirarse al agua. El libro tiene eso. eh, Beneficia y estimula las neuronas en el sentido de que hay que conectar con muchas personas. O sea, hay que situarse ahí. Entonces es un ejercicio que hay que no hacerlo a la carrera, hay que hacerlo despacio, irlo entendiendo. Pero sí, todo empieza con el principio, que es lo que vos decías, ¿verdad? Que es que la madre le cuenta la historia a Julio César, de su descendencia, de dónde viene, de una familia noble, con valores, virtudes, y le explica todo lo que él va a vivir políticamente, porque habla que estarán los patricios, los senadores, los ricos, los que han exprimido, por así decirlo, a Roma. Y bueno, y también algo que es, no sé si a ustedes les gustó, pero a mí sí me llamó la atención, cómo la influencia de una madre o de una persona de estar repitiendo una historia cala en el ser humano. Pero bueno, vamos a ir dejándolo por ahí. Quiero escuchar a Geraldine. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, vieras que yo no cumplí con el objetivo, digamos, con la cantidad de páginas que había que leer, pero en general, lo que a mí más me ha llamado la atención de la lectura es cómo a través del tiempo, a través de la historia, vemos, bueno, todo lo que es como esos actos de corrupción, ¿verdad? Y esas personas que se encuentran en el poder y que se sienten hasta intocables, y que están ahí siempre, y que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de perpetuarse y estar en el poder. Entonces, eso es como lo que más he analizado sobre la lectura. Cómo, ¿verdad? Esto
a través del tiempo, ¿verdad? Desde esa época y al día de hoy todavía lo podemos observar en la sociedad. Sí, y eso que decís tiene una gran verdad, porque el libro empieza en la página 17, lo ven, que habla sobre la opulencia, las familias aristócratas, los terrenos, cómo había una esclavitud social también, ¿verdad? Y cómo la distribución de la riqueza queda en manos de unos pocos. Nada que no suceda hoy. Bien lo dice Mónica por ahí, el poder del dinero, ¿verdad? El poder de la ambición, de la necesidad, de lo material. Quiero Exacto. escuchar. Dale, dale, Alex, Perdón, perdón. profe, de hecho sí, de hecho hay una parte donde el que va a ser juzgado, se me olvidó el nombre, porque como decían, son muchos personajes, sabía que iba a ser juzgado, ¿verdad? Pero él seguía ahí ofreciendo fiestas, banquetes y todo lo demás, porque ya había sobornado al Senado, ¿verdad? Que eran los que, y eso se ve todavía al día de hoy, ¿verdad? Muchas veces, las personas, ¿verdad? Salen libres y como dice la compañera, el poder del dinero. Sí, y recuerde que algo que es muy interesante que veamos al inicio es que habían tribunos de la plebe, del pueblo, y cómo esos tribunos de la plebe morían por defender al pueblo. Sabían que iban a morir. Eran los que presentaban las leyes en contra de los senadores, de los primates. Recuerde que habían tres grupos, ¿verdad? Los optimates, los soci y los populares. Entonces, así era como se dividía la política, ¿no? Aquí es donde uno se pone a pensar y hace una analogía con el mundo social hoy. Vemos en diferentes latitudes, en Nicaragua, por ejemplo, dictadores, el comunismo. Vemos, por ejemplo, cómo en Perú en los últimos 4 o 5 años han cambiado de presidente al menos unas 7 veces también. Y curiosamente, como en Venezuela tenemos algunas diferencias sociales que muchos tienen que emigrar hacia otros países para poder subsistir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el libro empieza con un entorno nada diferente a lo que estamos viviendo. A ver, pero quiero escuchar a Marlon. Marlon. Bueno, ya que usted me hace el honor, ¿verdad?, de participar, no he leído la cantidad de páginas, pero con lo poco que he visto por encima del libro, ¿verdad? Y lo que hemos estado, bueno, lo que yo he estado escuchando, se da, ¿sabe por qué, profe? Viéndolo desde un punto de vista, esto que usted dice que se nos da la situación de la corrupción o diversas cosas, es que porque el mismo sistema eh, tiene esas falencias, o sea, tiene esas partes que uno como ser humano no deseara. He leído otras obras, ¿verdad? Y veo que el sistema en un momento dado como que empieza a colapsar, ¿verdad? Ajá, ajá. Para poder darse toda esa situación, la situación en el contexto del poder. Muchas veces se llega al poder, pero depende de la persona o depende del grupo de personas, ¿verdad? Como vean el poder, porque hay unos que llegan a ayudar para mejorar a las comunidades, ¿verdad? Pero otros llegan, como bien usted sabe, que llegan a enriquecerse de ese poder. Entonces, todo depende, porque el punto es este, profe. Cuando uno como persona ve la corrupción que se está viviendo, uno que está de este lado deseara que no se dé, pero el punto es ahí, voy a rescatar lo que usted dijo de la mamá. Lo que se ha perdido en esta sociedad son los valores. Le voy a decir el motivo y el por qué. En los tiempos de los abuelos no eran muy educados, ¿verdad? Pero tenían valores muy arraigados. Y esas personas tenían esos valores tan arraigados que te decían, no toques, no se tocaba, ¿verdad? Ahora somos educados, ¿verdad? Y se pierde totalmente ese hilo conductual de, si lo vi es mío,
Si se está caído en el suelo, un dinero es mío, porque yo me lo encontré. Yo pienso que ahí es el punto de los valores, ¿verdad? Lo que se ha perdido a nivel nacional y a nivel global, ¿verdad? Sí, hay algo que decís vos y es muy interesante. Y a mí me gusta mucho eso. Y quiero amarrarlo con esta frase. Vea lo que dice la página 23. No hay opción para cambiar nada. Se trata más bien de unirnos a los que mandan o alejarnos de ellos. Pero nunca, me oyes, Cayo, nunca enfrentarse a los senadores optimates. Eso es la muerte y lo sabes. Él lo que dice ahí es, realmente no hay opción para cambiar nada. Geraldine, ¿usted qué piensa? No hay opción de cambiar nada en la vida. Entre el poder, el dinero, en una sociedad corrupta, ambiciosa, como lo que nos presenta el libro. ¿Usted qué piensa? Viéndolo actualmente, sí, sí hay forma de cambiarlo. Viéndolo, digamos, desde el contexto de nosotros, siento que sí hay forma de cambiarlo, digamos, poniendo, por ejemplo, lo que ha sucedido en elecciones aquí en el país, digamos, que en los últimos años siempre era como un grupo económico, era o un color, ¿verdad? U otro, que como que, siempre eran elegidos, ¿verdad? Pero en las últimas elecciones o en recientes elecciones, la gente dijo, ¿verdad? Se acabó, entonces hizo un cambio, ¿verdad? Entonces, viéndolo así, ¿verdad? Como el contexto actual de uno, sí hay forma de cambiarlo. Sí hay forma, pero entonces, ¿por qué no nos aventuramos a proponer los cambios? Porque muchas veces tal vez la gente tiene miedo, digamos, les da miedo el cambio. Ah, ok. Entonces será el miedo al No, cambio. permiso, profe. Marlon. Ajá. Voy a hablar ahí. No es que nos dé miedo el cambio. Yo lo digo porque yo estuve en el contexto político, ¿verdad? Hasta Ok. cierto punto, no es que nos dé miedo el cambio. Uno quiere cambiar y para que nuestra comunidad o la sociedad costarricense sea mejor. El detalle es que hay un grupito con intereses creados, con intereses que vos querés hacer el cambio, pero te meten el cuentito que no, pues es que por aquí no, están las leyes. Uno como profesional, y eso lo he aprendido gracias a la universidad y gracias a un consejo de un gran amigo, ¿verdad? Apéguese siempre a las leyes, pero muchas veces las mismas leyes duermen el sueño de los justos por el Pero sistema. la justicia es ciega. Lenta, no ciega. ¿Qué piensa Angélica? Buenas noches. Buenas noches. Existen leyes, pero las leyes no se cumplen. Todo el mundo las conoce, pero no se cumplen. Creo que para muchos es más fácil ajustarse a un sistema, al absorber el sistema, que digamos lo que sucede mucho con la parte pública. Los empleados públicos es más fácil que se ajusten al sistema que hagan un cambio. Sí, lo que me dice Marlon, sí, tiene mucha razón. O sea, pero yo creo que también contemplando lo que dice Geraldine, sí se puede hacer el cambio, solo que de ahí es que tenemos, creo que en algún momento lo dije, o sea, hay que formar grupos para que se pueda hacer el cambio, no se puede, una sola persona puede hacer el cambio siempre y cuando esté apoyada por otras, sobre todo cuando se habla a nivel país. Martin Luther King empezó solo hablando y después se le fueron uniendo otros. Un caso especial. Así le No podría es, decir de otros. ¿Qué piensa Marlon? Porque lo veo como que este libro jala pasiones, desata pasiones. Van a ver que a medida que vayan leyendo más, va a desatar pasiones. Pero vean qué interesante. ¿Será entonces que el dinero siempre es el que decidirá, el decisor principal
sobre la justicia. Obviamente lo que estoy preguntando, porque en el libro se dice que al enfrentarse a Dolabella, que era uno de los criminales más importantes, ¿verdad? Pero aún así tenía una posición de gobernador y demás. Pasó el hecho de que él ya tenía claro que al ser o al haber sido amigo o compañero de Sila, ya tenía la victoria garantizada. Pero entonces en los juicios y como en la vida, se tienen las victorias garantizadas a partir del poder económico. No siempre, profe, No siempre. pero la gran mayoría sí se logra. Yo creo que sí, con el dinero se pueden hacer muchas cosas, como es comprar jurados, sobornar personas, y también hay personas, lo que hablaban ahora de los valores, tenía la cámara apagada, pero los estoy escuchando, que, o sea, hay gente que no tiene esos valores, o la necesidad los obliga, porque a veces creo yo también que por un tema de salarios bajos, por ejemplo, mucha gente se vende, que es lo que pasa, por ejemplo, sin ir muy lejos con los tráficos, o pasaba, no sé si todavía sigue pasando, que eran muy propensos a los sobornos. Entonces, creo que el dinero siempre tiene un gran poder y compra personas y compra jurados y muchas cosas más. Yo creo Profesor, que en general da como una seguridad. Ay, perdón. Perdón, Karina. Dale, no, Karina. ¿quién primero? Angélica. Cualquiera de las dos. Ok, gracias. Hay varias cosas con las que yo no estoy de acuerdo con los compañeros. Sí es cierto que el dinero facilita muchas cosas, pero creo que lo que más afecta en general en el ámbito político es el desconocimiento, porque los compañeros, no recuerdo cuál de ellos dijo que la gente conoce las leyes y usted lo ve y no las conoce. No conoce ni tan siquiera el reglamento interno de la universidad, por ejemplo. A mí me gustan las redes sociales, por decir algo, entonces para la gente es más fácil cuando uno llegue y dice, mira, pero es que aquí, no, es que tu visión es muy utópica o muy kantiana o muy esto o muy lo otro, siempre es más fácil ver lo negativo y conformarnos a esta realidad porque implica un esfuerzo, una gran lucha en contra de todo este poderío, digamos. Mucha gente dice, ay, sí, Figueres abolió el ejército y no ve por detrás todas las razones que estuvo bien hasta cierto punto, no voy a decir que no, pero no ve todas las razones del por qué a nivel político él abolió el ejército. Entonces es como ver las dos caras de la moneda y esto me encanta y me gustaría unirlo a la parte donde entierran a los esclavos. Dice, quizás los dioses romanos se apiadaron de la ciudad del Tíber, les satisfizo aquel brutal sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que nosotros como sociedad hacemos actualmente para no movernos a hacer estos cambios? Que no es fácil, no lo va a hacer. Yo como futura educadora me estoy enfrentando a un señor monstruo, el Ministerio de Educación Pública, pero mi esperanza es llegar y que mis chicos salgan hablando, aunque sea lo básico, en regiones donde son costas. Yo, por ejemplo, ahora vivo en San Vito, donde puedan salir a golfito, ahí tal vez no pueden seguir en la universidad, pero tienen un francés básico y ya algo hacen. Pero la mayoría de mis compañeros no se puede, es que en el MEP no se puede. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que nosotros estamos haciendo para que estos dioses estén tranquilos y nos dejen en nuestro estado de conformidad? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Cuáles serán el miedo? ¿El sentirnos impotentes? Porque yo también me lo pregunto, o sea, porque yo no formo parte de un partido político y yo digo, porque siempre son lo mismo, ¿por qué no me monto uno? ¿A quién te va a apoyar? Nadie te conoce. O sea, uno mismo hace sus propios sacrificios para nuestros propios dos dioses o demonios, tal vez. Muy Esa es bien, como mi reflexión. muy bien, me encanta. Quiero escuchar a Yasmín. Y Yasmín, sonría porque estamos en la cámara del club. Entonces hay que sonreír y disfrutar el club. A ver. También hay que ver que cuando se le decía a los cargos más importantes de la República, era como una locura, como que había mucha brutalidad y muerte. Ok. Entonces también hay que tomar en cuenta que en esos tiempos todo era una locura, que la gente como que mataba
a los cargos más importantes. Como que se peleaban esos cargos. Bien, hay algo que vos decís que es cierto, pero a ver, para enfrentar el presente y el futuro, me parece que tenemos que dejar de temer el pasado. Aunque a veces el pasado más bien se cuela en el futuro, se nos cuela por nuestros propios pensamientos, nuestras propias palabras, cómo interactuamos. Pero vean qué interesante, siempre en toda historia hay una persona que es como la balanza o la contraparte. Julio César tenía a su mejor amigo. ¿Cómo se llamaba el mejor amigo? Labieno. 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 Correcto. Y cuando llegan los macedonios para convencer a Julio César, estaba Aurelia, su esposa, y más bien Aurelia callaba, pero en el interior vamos a ver un hombre que es de pocas palabras y es de una escucha activa para poder liderar. Me gusta mucho lo que toca Yasmín porque la brutalidad y la muerte y la locura parecían campar a sus acechos cuando se andaba el momento de elegir a los hombres que debían ocupar los cargos más importantes de la República. ¿Eso no les parece que sigue sucediendo hoy? Correcto. La brutalidad en las redes sociales, la locura, la muerte a lo que uno cree, porque realmente uno deja de creer por creer en otra persona. Karina lo decía ahora, uno se autosabotea y más bien quiere seguir al que tiene mayor popularidad, aunque uno no esté de acuerdo. Pero entonces vean qué interesante, porque hay un punto en el libro que habla en la página 36 específicamente, en tiempos de traiciones políticas constantes, encontrar una casa donde poder hablar con sosiego, donde ser escuchado y sentirse apoyado, era un bálsamo que Mario Cayo en ese momento apreciaba en sobremanera y él lo encontraba en su familia. Es decir, tenemos refugios de justicia, tenemos refugios de escucha. ¿Cuál es su refugio de justicia y de escucha? Porque aunque no lo crean, todos somos políticos. Comunicamos una ideología, comunicamos una posición, la defendemos. Algunos la defienden más con su verbo, con su hablar, otros la defienden más de un modo científico. Pero, ¿qué piensan? Profe, en el contexto político, a nivel de la Roma antigua, obviamente tenían que tener mucho cuidado de cómo utilizaban las palabras para Okay. no ser víctimas, ¿verdad? De traiciones o de complot, ¿verdad? Para que no fueran asesinados. Muchas veces, por ahí me enseñaron que muchas veces las palabras que no se dicen es lo mejor para no herir o no lastimar, ¿verdad? Y lo digo a nivel en estos tiempos, ¿verdad? Pero muchas veces uno quisiera expresar las cosas y por lo menos ser escuchados, ¿verdad? Y por lo menos si no estamos de acuerdo, nos respetamos y por lo menos expresamos y sacamos eso que tal vez nos puede amargar la existencia, ¿verdad? Porque muchas veces hay palabras que nos hieren y por no decirlo o por no expresarlo, te va a carcomiendo el alma, ¿verdad? Okay. Por no querer lastimar a la otra persona, pero sí es necesario dialogar, conversar. Mira, si no me gusta esto, decirlo, no me gusta por esto y esto y esto, pero con todo el cariño y el respeto, ¿verdad? Pero muchas personas no lo quieren expresar por miedo a que la otra persona se enoje o no tenemos la capacidad. Somos profesionales, pero muchos profesionales hoy por hoy
no tienen la capacidad de diálogo, ¿verdad? Porque prefieren el guardar silencio a expresar y decir, mira, no estoy de acuerdo, discúlpame, pero esto y esto está sucediendo. Para mi concepto, muchas veces es por miedos a lastimar a las demás personas. A nivel político se da porque el pueblo le da miedo expresarse. ¿Por qué le da miedo, profe? Porque no conocemos las leyes, muchos no conocen las leyes, no conocen sus derechos y al tener ese desconocimiento no pueden defenderse. Pero en la constitución política de nuestro país dice que nosotros, los ciudadanos, no debemos de admitir desconocimiento, pero yo creo que la gran mayoría de la población tiene ciertos desconocimientos y es por eso que no defiende sus creencias, lo defienden atacando a la otra persona sin decir, digamos, si yo soy liberacionista o soy de la Unidad Social Cristiana, se atacaban en aquellos años, ¿verdad? Mutuamente, pero no es la forma de expresar una idea, una Claro, ideología. pero ahí lo que estamos hablando son partidos políticos. Aquí hablemos de personas, porque primero hablemos de la persona y después del partido político. Y eso es algo que estás diciendo que es muy valioso. Yo quisiera que me cuenten qué les parece esta interacción de Dolabella y Sila. Cómo Dolabella alimentaba el ego de Sila, que era el que más lo acompañaba en sus locuras, en sus desaciertos, en sus crueldades. Pero cómo a través de eso, este personaje que se llama Dolabella también llega a beneficiarse en una posición política. ¿Qué piensan al respecto? Profe, a lo poquito que medio leí, ¿verdad? Yo puedo decir que muchas veces hay una persona que tiene el poder y por estar a la par de la persona, adulamos a la persona Okay. para poder sacar provecho de esa persona o de la posición que esa persona tiene. Pero adular y poder pareciera que son como hermanos o primos, ¿verdad? Sí, es correcto. A ver, ¿y qué piensan ustedes de los tribunos de la plebe? Estos hombres que mueren en defensa de la lucha de los demás. Sabían que iban a morir cuando se enfrentaban o proponían una ley en contra de los beneficios de los más poderosos. ¿Se identifican ustedes con ellos? ¿O con quién se identifican? Bueno, cuando uno tiene, yo me voy a, ya que usted habla de los plebeyos, de los que son del pueblo, ¿verdad? Cuando uno tiene una visión, ¿verdad? Cuando uno tiene una visión y está en pro del pueblo, uno lucha. Y si uno tiene que ir hasta cualquier parte, ¿verdad? Por esa visión, Okay. y se te tiene que dar la vida, muchas veces se da la vida. Martin Luther King lo dio, pagó un precio. ¿Ustedes lo darían? Yo, sí. Mónica, ¿usted lo daría? Creo que Mónica está cenando y no nos quiere antojar. Ah, no, ahí está. Recuerda activar el micrófono, por favor. Sí, perdón, estoy cocinando, qué pena. No, tranquila, no te preocupes. Te repito la pregunta. ¿Usted daría la vida o hace o se identifica con dejar todo para ir por una causa mayor a usted? Qué pregunta más difícil y más profunda. Tendría que meditarlo bastante realmente, porque pues ya para dar la vida tengo que valorar lo que tengo también, ¿verdad?
Y para mí hay personas muy importantes como mi familia y no sé si estaría dispuesta a sacrificarme. Bueno, no sé, tendría que analizarlo. Si es una causa por mi familia, probablemente sí estaría dispuesta a dar la vida. Pero si es por otra causa un poco más ajena, creo que tendría que pensarlo mucho, mucho, muy bien. ¿Qué piensan los demás? Hoy están como tímidos, ¿verdad? Voy a tener que fomentar esta discusión así a todo granel. Profe, Dime, yo le soy sincera, yo depende. depende. Pero Tengo que ser sincera. ahora dijiste hace un rato que te podrías postular en un cargo político, de hacer un grupo político vos misma. Sí, sí, Eso no sería una causa común, una causa que sí, trasciende más pero si allá de hablamos una persona. meramente de la muerte, de la muerte literal, o sea, de que yo sé que estoy en un país convulso donde definitivamente me pueden matar y todo lo demás, tendría que pensarlo, no tanto por mi propia muerte, sino que a mí me daría miedo que lastimaran a mi hijo. Ah, ok. Eso es Pero, lo que a mí me atrasa. ¿y qué tal si entonces trasladamos la palabra muerte y la entendemos como la renuncia a uno mismo? Creo que de una u otra manera uno lo ha hecho en algún momento, en diversos aspectos de su vida, y tal vez nos ¿Y da miedo a dar ese salto y hacerlo a nivel político, pero qué está piensa, curioso. qué piensa Geraldine? Profe, es que yo opino así igual, digamos, depende de la circunstancia, y no, bueno, voy a hacer un comentario no hablando, no, digamos, no en el contexto político, porque a mí una vez, hace unos años, en el 2016, me tocó elegir, ¿verdad? Como quien dice, si me tiraba al agua o qué hacía. Y recuerdo que en ese tiempo nadie daba un 5 por lo que yo iba a hacer, ¿verdad? O por la idea que yo tenía. Pero me arriesgué y principalmente, digamos, en ese momento me arriesgué pensando en mi hijo, y mi idea funcionó, ¿verdad? Lo que yo iba a hacer funcionó y yo al día de hoy vivo de eso y demás, y mi familia vive de eso. Entonces digo como depende, ¿verdad? Del contexto y de la situación, podría tomarlo, ¿verdad? Por mi familia o dejarlo igual por familia, ¿verdad? Porque eso siempre va a estar ahí. Sí, y vean qué interesante lo que nos está contando Geraldine. El intentar las cosas ya per se es un mérito propio. Página 49, por aquellos que les gusta buscarlo en el libro. Pero ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué entonces no se intentan esas causas propias? Y vean que el libro continúa cuando Mario tuvo que ir a arrestar a Saturnino, lo lleva después de haber ideado su estrategia a la curia, que era como el centro o el senado donde se reunían los senadores, que ahí fue donde habían hecho la declaración de muerte hacia ellos, y jamás pensó que más bien iban a atacar, y sí atacaron. Dolabella fue el que atacó, ahí fue donde su poder surge o renace, o se ve más plasmado en el libro. Tienen que subirse a las vigas de un techo, quitar el techo y lapidar con los trozos del techo a Saturnino dentro del Senado. Y vean por otro lado, había la figura de uno de los más cercanos a Mario, que era como su tribuno, y él tenía una orden de que no se podrían abrir los portones. Cuando él se percató de que estaban en el techo sus enemigos, ya los otros, los restantes que estaban al frente, iban a atacarlo. Entonces, prefirió defender su propia vida y las de sus compañeros porque no le quedó otra. Pero acá viene un tema en particular. Vean qué interesante. ¿Cómo una persona que alimenta el ego de otro, que tiene poder, capta poder, se beneficia de ese poder? ¿Qué piensan al respecto? Este libro, debo admitir que precisamente por eso lo dejé para vacaciones,
porque lleva mucho análisis, lleva mucho pensamiento, no es leer por leerlo, sino es leer el trasfondo, las enseñanzas que nos dejan, ¿verdad? Porque precisamente estamos en vacaciones. Entonces van a tener tiempo de deleitarse, de leerlo y de entenderlo un poquito más. O vean esta otra parte. El silencio. En un lugar desierto es pacífico, pero el silencio en medio de un nutrido grupo de hombres armados y tensos se alza espeso, inquietante y pesado. Imagínese ese grupo de hombres armados, usted en una reunión donde usted no puede hablar porque está en silencio, porque hay un intercambio abrupto de posiciones y de palabras. No hay más arma más letal que la palabra. No hay otra más letal. Un arma acaba de inmediato. Una palabra descoce, hace una herida profunda. Mal dicha, penetra y deja estragos. El arma, simple y sencillamente, es mordaz. Así las cosas, uno se pone a pensar cómo nosotros, de alguna forma u otra, dependiendo del entorno donde estemos, nos convertimos en políticos. A veces a favor de un bando y a veces en contra de otro bando. O nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Si estamos en una familia, en una posición de una familia. Pero vuelvo a preguntar, ¿por qué no hacer lo que moralmente es correcto y creer en eso? Y convertirnos en un tribuno de la plebe. ¿Sabe qué es lo que pasa, profe? Que uno se convierte en un tribuno de la plebe, ¿verdad? Pero muchas veces cuesta que las personas que están en un rango superior nos escuchen. De Pero hecho, ¿para qué queremos que nos escuchen? para poder mejorar nuestras condiciones de comunidad. Yo lo digo porque, como vuelvo y repito, estuve en una posición de política. Yo, juntamente con un cierto grupo, estuvimos pidiendo una calle. Okay. Estuvimos luchando por esa calle, porque recarpetearan esa calle, ¿verdad? Se luchó, gracias a Dios se logró. Lo que pasa es que muchas veces uno tiene que seguir insistiendo, estar en ese constante, y uno como ser humano también se desgasta, porque uno hace cartas, firmas, lleva, venga, va, y uno por la, por la mejoría de su comunidad, muchas veces sacrifica a su familia o sus estudios. En mi caso, estaba sacrificando mis estudios por estar ahí en reuniones, ¿verdad? Y en esos tipos de actividades para conseguir un bien en común para la comunidad. Entonces, uno a veces se desgasta. Yo me desgasté. Pero gracias a Dios se obtuvo el beneficio, ¿verdad? De toda la comunidad. Pero prácticamente yo que estuve ahí, hay veces entiendo a todo el gabinete que tiene hoy por hoy el señor presidente. La diferencia mía es que yo no recibí ni un 5, ¿verdad? En el sentido que lo hice ad honorem. Pero cuando uno lo hace ad honorem, uno siente una gran satisfacción, porque realmente lo estás haciendo porque quieres tu comunidad bien. No es lo mismo que te estén dando un salario, ¿verdad? A que lo hagas, digámoslo así, por amor. Cuesta muchas veces hasta lágrimas, cuesta desvelos, cuesta muchas veces sacrificios en todos los ámbitos, porque yo estaba descuidando mi parte académica por esa parte. Y yo tuve que tomar decisiones de retirarme para seguir en mi parte académica.
porque ya había, en lo que yo estaba enfocado, ya se lo había logrado. Yo hubiera querido más, pero uno muchas veces tiene que tomar decisiones para poder continuar y seguir con su vida. Sí, pero ahí también para continuar y seguir con la vida, hablamos de algo que se llama la ambición. ¿Cuál es el tipo de ambición? Porque hay ambiciones que caen como una fruta madura, que es cuando se está pensando simple y llanamente en el poder. U otros, como en el capítulo 5, página 59, se habla sobre el tema de la venganza, que la venganza no es una cuestión de prisa, es cuestión de determinación. Y dice, de espera y de acertar un único y certero golpe en el momento adecuado, como todo en política. A veces no necesariamente hay que reaccionar inmediatamente. Y así lo vemos en el libro, cómo va y llega a un momento que me quiero detener y quiero que conversemos ampliamente. Y es cuando Julio César llega al Senado para proponer su nombre como fiscal, pero le aparece un oponente inesperado. ¿Cuál era ese oponente inesperado? Cicerón. Cicerón lo que buscaba, y a veces esos oponentes que son oportunistas, como Cicerón que se muestra en el texto, tal y como lo dice la página 83, buscaba fama, prestigio. Tenía un currículum que le precedía y él sabía que era un proceso, un juicio contra el todopoderoso de Dolabella. Aparte de ello, él no estaba con una alineación política, ¿verdad? Pero sí tenía una relación muy importante que le antecedía con Sila. Entonces, llegaba una cuestión aquí y una ambivalencia. Enfrentar a alguien con experiencia, Cicerón, y el otro, que es Julio César, que no tenía nada de experiencia. Y quiero que se detenga en este momento, en este instante, porque a veces se habla del que tiene más experiencia, es el que tiene más kilometraje, más seniority, claro que sí, y efectivamente así es. Pero ¿por qué no darle una oportunidad al que no tiene experiencia? ¿Qué piensan al respecto? Bueno, cuando uno no tiene experiencia en ese ámbito y no le dan la oportunidad, pues obviamente uno tiene que buscar esa oportunidad. De cualquier forma. De cualquier forma, en el buen sentido de si yo no tengo unas habilidades, formarme en esas habilidades. Por lo Pero menos Julio César las tenía. Venía de un linaje de oro. Pero llega Cicerón y sí tenía más colmillo, por así decirlo, en juicios o en situaciones. Y yo no sé si a usted le ha pasado lo siguiente, que usted va y toca una puerta y le dicen, ¿tiene experiencia o no tiene experiencia? ¿Cuál es su recorrido? ¿Cuál no es su recorrido? Y en ese momento la sensación humana es de ansiedad, porque sabe que pierde una oportunidad. Pero Julio César no. Julio César está escuchando a Cicerón y ve cómo lo destruye y simple y sencillamente él se queda callado, porque tiene una carta a su favor, que fue a él a quien buscó los macedonios para que les ayudaran en la defensa contra la causa de Dolabella. Entonces, vean qué interesante lo que quiero decirle. A veces no nos damos cuenta que alguien nos busca para darnos una oportunidad, pero llega otro oportunista y dice, no, yo soy mejor que él o que ella, y me voy en una intersección. Llego a un punto donde tengo una Y y tengo que decidir. Y eso fue lo que pasó en ese tribunal.
Pero vean qué interesante cómo él, en vez de entrar a pelear con Cicerón, hay una frase que a mí me llegó, y las quiero compartir. La indiferencia es el mayor desprecio. A veces le damos mucha, no indiferencia, le prestamos más atención a las cosas que no tenemos que prestarles atención. Y vean cómo en esa escena de la página 86 en adelante, él inclusive no se pone a pelear y simple y llanamente le dice al Senado, bueno, al tribunal, gracias por la oportunidad de explicarme ante una sabiduría y una experiencia. Es decir, él no se pone en el mismo nivel del otro, sino se pone en un nivel más bajo de humildad. ¿Qué les deja eso? Profe, que cuando uno está en un nivel que desconoce, ahí es donde se aplica el silencio para aprender y tener herramientas posiblemente en un juicio en contra del adversario, ¿verdad? Muchas veces yo soy muy expresivo, como usted lo nota. Yo soy muy expresivo, yo hay veces me cuesta guardar silencio, ¿verdad? Pero hay algo que en esta vida con una persona me enseñó y eso se lo agradezco infinitamente. Guardar silencio para poder entender y poder administrar tal vez el tiempo o ver cuáles son las, podemos decir, las armas que tienen en contra de uno para poder después responder ese cuestionamiento, porque yo, como le digo, soy muy expresivo, pero Pero eso... pero las armas son las palabras. Lo que yo quiero decirte acá, lo que quiero ejemplificar con esto, y este es como el punto culmine de esta sesión de hoy, que usted analice y se lleve, las armas son las palabras, lo dijimos ahora, pero aquí hay Cicerón, el más experimentado, propone un dilema moral. ¿Quién debe liderar? ¿Él, que tiene más recorrido, o un joven? Quiero escuchar a Yasmín. ¿Cómo fue, profe? Perdón, es que el internet está mal. Cicerón plantea un dilema moral en el Senado. Bueno, en el tribunal. ¿Quién tiene que liderar? ¿El más experimentado, que es él, porque él se vanagloria a sí mismo? ¿O un joven que viene haciendo sus primeras armas? Se le debe dar una oportunidad. ¿Usted qué piensa al respecto? Porque A esta veces el que tiene es menos una parte experiencia puede importante. hacer más, ¿Por qué? Ok, ¿por qué? porque tal vez tiene como más ideas, o ya la persona que tiene más experiencia es como que está en lo mismo. Eso es lo que pienso yo, como que el menos experimentado puede hacer más cosas grandes. Y no será una cuestión de actitud que no hemos visto y que ninguno ha querido expresarse, que será una cuestión de actitud y de madurez emocional que un líder como Julio César demuestra en sus primeras armas. Él no se pone a pelear con Cicerón, no se pone a enfrentarlo, no cae en su juego de palabras. Por eso lo vuelvo a decir, las palabras son las armas más letales que existen y el libro lo ejemplifica. Estás al frente de unas personas importantes y hay otro que se vanagloria y trata de hacer lo posible para desmeritar una participación. Profe, Dime. eso está como muy reflejado aquí bueno, en mi página sería en la 137. Esta dicotomía que usted está visualizando, dice, muchos que se autoproclaman líderes, por ejemplo, Cicerón, ¿por qué no? Confunden lo superfluo con lo esencial, no se ocupan de lo que es en verdad importante y conducen a todos al fracaso absoluto. Tal vez, como dice la compañera Yasmín, tiene más ideas Julio César era, y Así es, menos maña, como decimos coloquialmente, no correcto. está tan amañado el sistema.
Pero sigue habiendo un dilema y quiero con esto hacer un hilo conductor de lo que he planteado y los he exhortado. De alguna forma u otra, todos tenemos algo de Julio César. Lo que pasa es que a veces, ¿será que nos gana el miedo? Nos saboteamos a nosotros mismos. Correcto, profe. Nos pasa. Pero como usted dice, la actitud nos ayuda muchas veces también a salir o sobreponernos de esos miedos. Porque lo digo por experiencia, cuando yo entré en mis primeros meses en la universidad, ¿verdad? Y hablo aquí en genérico, yo tenía miedos. Lo lograré porque era una universidad a distancia, era autodidacta en mi persona, pero cuando uno tiene pues esa mano amiga, porque gracias a esa mano amiga, una compañera muy querida, muy apreciada por mí, y por esa persona, aprendí del sistema, cómo era meterse en X página, cómo es aquí, las semanas, cómo se dividían, ¿verdad? Porque tuve ese acompañamiento, he podido lograr mantenerme en este sistema. Muchos que conozco lo intentaron y no lo lograron, se tuvieron que ir a otras universidades para hacer su carrera, ¿verdad? Pero en el caso, cuando uno tiene un mentor, como usted lo dijo la vez pasada, uno aprende, porque te está guiando, te está diciendo por dónde tenés que caminar para que no cometas los errores que tal vez esa persona ya cometió, ¿verdad? Y eso es muy importante. Gracias a que tuve esa oportunidad y esa mano amiga, hoy por hoy puedo orientar a otros, he orientado a otros. Y gracias a eso, uno se le quita el miedo. Porque por miedo muchas veces uno no quiere salir de la zona de confort. Voy a tirar una pregunta que probablemente le va a estremecer un poco. ¿En qué está interesada su vida? ¿En qué está interesada o interesada su vida? ¿Hacia dónde la está dirigiendo? Porque en esta escena, y con lo que nos compartía Karina ahorita, nosotros mismos somos un líder, que a veces guiamos y orientamos hacia cosas que son superfluas. Vean que al inicio de la conversación les decía, bueno, ustedes se animarían a hacer cosas que atentarían contra su propia muerte. Algunos lo tomaron literal, otros decían depende, pero no connotamos que la muerte es el inicio de otra vida, porque estamos quizás aferrados, muy aferrados a aspectos que nos amarran y también que nos detienen para trascender. Y eso es algo que Julio César nos enseña, que él estaba dispuesto a ir contra viento y marea. Sacrificó inclusive hasta su vida, su familia, su esposa, su confort, su bienestar, por lo que era justo y lo que era correcto. Y vean lo que les voy a decir. Ustedes se han percatado de que todos los días tienen una cita con su destino. Voy a volver a decirlo. ¿Se han dado cuenta que todos los días ustedes tienen una cita con alguien que se llama su destino? Y que son sus acciones y las decisiones las que los guían y los conducen de un lugar a otro. Porque el libro eso es lo que nos está enseñando hasta ahora. No sé ustedes qué piensan, pero a mí es lo que me está enseñando. Un hombre que aceptó su destino. Que aceptó de dónde venía. No aceptaba la injusticia.
Si hubieran más Julio César en el mundo, quizás serían otros 100 pesos lo que podríamos vivir. Profe, yo voy a compartir algo que usted acaba de decir. Sí hay más Julio César. Lo que pasa, hay muchos más Julio César. Lo que pasa es que muchos estamos dormidos o están dormidos, que hay que despertarlos. O, como vuelvo y repito, darle una mano amiga para que despeguen. Yo veo aquí a un grupo de personas que están muy meditabundos ante un libro que parece que les está tocando algunas fibras importantes. Y veo también que a veces se enfocan sin darse cuenta en el pasado o en el futuro, pero que ese pasado o futuro puede ser tremendamente maleable. Pero no lo vean tan rígido, no se inmuten ante él. ¿Con qué perspectiva o parámetros están midiendo su vida? Por eso les hice la pregunta, ¿en qué están interesados en su vida? Si me lo pregunta muy personal, yo trato de enfocarme o vivir un día a la vez, pero trato de enfocarme en mi profesión, en mi carrera, en llegar a ser alguien mejor de lo que ya soy. Ok, pero entonces, a ver, Julio César era un hombre que creció, se preparó porque sabía el destino que le esperaba. Y eso más adelante lo van a poder comprender. Pero quiero escuchar a los demás. Anímense a participar. O también pueden decir, profe, el libro no le veo ni pies ni cabeza, no me gusta. Estamos leyéndolo porque hay que leerlo, pero es novela histórica, enriquece. Pero tiene muchas enseñanzas de alguien que cambió el rumbo de la humanidad en ese momento. Sí, por eso lo escogí, para que ustedes lo pudieran degustar. Mónica, usted está muy pensativa hoy. ¿Qué piensa? Justo en Compártanos. este momento iba a levantar la mano porque iba a hacer una pregunta, profe. Yo quería preguntar, ¿este libro es basado en una historia real que pasó? ¿Es así? ¿O tratando de recrear algo que fue realidad? Así es, la historia de Julio César. Julio Ujú. César fue uno de los gobernadores de Roma que más influyó, no solamente en su demografía, sino en el quehacer del mundo. Y el que lo escribe es un doctor que recoge hechos históricos y vacía, por así decirlo, todos esos hechos históricos en esta novela. Ujú. Entonces este personaje no es ficticio, es real. Julio César es real. Qué interesante, qué fuerte, sí. ¿Ves? ¿Qué piensa Geraldine? Geraldine está como con esa cámara que nos está viendo y nos está diciendo muchas cosas con esos ojos. ¿Qué piensa usted, Geraldine? Activar el micrófono, recuerda. Perdón, ahora sí. Vieras que yo siento que todos, cada día tenemos una oportunidad, para hacer un cambio y que todos somos responsables de nuestro destino y nuestras propias decisiones, ¿verdad? Las decisiones que nosotros tomemos día a día, ya sea por medio de palabras, por acciones, Sí. Eso le da forma a nuestro destino, a nuestro futuro. Muchas veces, digamos, hay mucha gente que uno ve que vive llorando por el pasado, ¿verdad? O diciendo, es que me pasó tal cosa en el pasado, o a mí me pasó esto y lo otro. O sea, uno lo entiende, ¿verdad? Pero cada día uno tiene una oportunidad para darle un rumbo diferente al destino, ¿verdad? A la historia. Así es, así es. ¿Qué piensa Karina? Bueno, yo tengo que decir primeramente que me siento muy asustada por la pregunta, porque Pero asustada para bien, supongo, ¿no?
Sí, no sé, voy a dejarlo solo en asustado. Ok. Voy a dejarlo solo en asustado. ¿Por qué? Porque cuando usted pregunta en qué baso yo mis intereses, mi vida y eso, bueno, siempre me ha gustado el conocimiento, pero si a esto, o aprender más bien, no el conocimiento, sino aprender como tal. Y cuando pienso, ok, con eso voy a enfrentar mi destino. Mi pregunta es, ¿pero cuál es mi destino? Y me da pánico, porque no lo Ok. sé. Bueno, eso es un sentimiento muy sincero, muy honesto y muy respetable, pero ¿no te causa más bien temor, pero a la vez como expectativa de que qué bien poder construirlo uno mismo, con las decisiones y las elecciones que uno pueda tomar? No, profe, porque yo soy de reacción lenta. Eso tal vez llegue mañana. Ahorita solo estoy asustada. Un paso a Eh, la vez, por favor. Ok, ok, Profe, ok. ¿puedo hacer un aporte con la compañera, si me lo permite? Por favor. Ella es formadora de nuevos líderes, porque está estudiando educación. Ella tiene más una gran responsabilidad de darle un valor agregado a lo que está aprendiendo por sus nuevas generaciones. Y ella va a pasar, si se logra graduar como profesora, va a tener muchas generaciones a su cargo. Ella es Así es. formadora. Ella es una formadora y dependiendo de qué tipo de formadora sea o profesional sea, así van a ser sus estudiantes. Totalmente cierto. Y gracias por ese gran aporte. Mónica, levantaste la mano, pero la bajaste. ¿Por qué? Sí, bueno, yo me siento identificada con Karina en el tema de sentir mucho temor. Yo siento mucho temor por el futuro. No sé si Ok. varios aquí son papás o mamás, pero yo tengo mucho temor por el futuro, digamos, pensando en mis hijas, por Ujú. las decisiones que yo misma tome, que les puedan afectar a ellas, que puedan ser buenas o malas, o las consecuencias que puedan tener esas decisiones mías como mamá, como esposa, como... Entonces yo siento también a veces como mucha angustia y como angustia lo que dice y temor lo que dice Karina en cuanto a eso, ¿verdad? En qué va a pasar y qué consecuencias puede tener lo que yo decía, cuál es realmente mi destino, o sea, más allá de, no sé, de lo que está pasando el día de hoy, ¿verdad? Sino de lo que pueda pasar mañana. Entonces, ahí me sentí identificada con Karina realmente. Bueno, eso es algo maravilloso porque podemos llegar a una conclusión, tal vez, pero quisiera escuchar a las demás. ¿Qué pasa con Yasmín? Yasmín, hoy está como usted muy callada. Se pegó el profe. Parece que sí. Tantito. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Sí? Yasmín, no te escuchamos. O si hablaste, si lo puedes volver a decir, por favor. No, que vivimos en un futuro como muy incierto. Ok. Vivimos en un mundo muy incierto, sí. ¿Qué piensa Angélica de toda esta conversación que hemos tenido? Ya podría ir haciendo un cierre de la noche. Bueno, em, lo había escrito hace algún tiempo, o sea, todos tenemos un pasado, definitivamente. El pasado no se puede borrar, es el trampolín para el presente. Y se abraza, se acepta, no se martiriza uno con el pasado, o sea, se acepta las cosas bonitas y se acepta las cosas feas que uno considera. Total, todos vivimos experiencias diferentes. Lo que para mí es bueno en un pasado,
usted como profesor probablemente no haya sido lo mejor que yo haya hecho, pero bueno, es mi experiencia. El presente es el planificador del futuro. No se puede más. O sea, por eso es que uno siempre uno dice, no deben de pensar en el futuro, no, pero es que el futuro se está planeando con el presente. Y ahí sin más, vivir un día a la vez, como decía Marlon, definitivamente, no martirizarse por lo que ya pasó, ni estar sufriendo con ansiedades por lo que pueda pasar. Solo se puede vivir un día a la vez y planificando, ¿verdad? Teniendo un plan. Teniendo un plan. Bien, pues hemos llegado a nuestro final de la lectura de hoy. Hay otras partes que vamos a omitir que están más hacia el objetivo, precisamente porque algunos me han externado por aparte que no han logrado llegar a la meta, ¿no? Y no queremos hacerles spoiler. Sin nada más pedirles, por favor, que para la próxima sesión lleguemos a la meta, porque ahí el libro se pone, si ahorita si le ha enganchado, cuando llegue ahí se va a acordar de mis palabras, que se va a ver esto como adictivo. Y así va a ser. Quiero finalizar, si les robo un par de minutos. Si bien la vida no hay que ocuparse del mañana, pero quizás hay que saber a dónde voy, quién soy y qué es lo que puedo ser y no puedo llegar a ser, para no construir expectativas en el aire sin fundamento. Entonces, aquí estaba escribiendo mientras que les escuchaba y les quiero proponer a trabajar no en base a sus emociones, sino a decisiones y elecciones razonadas y bien fundamentadas. Porque cuando las personas trabajan en base a las emociones, la probabilidad de error es mayor. Pero en cambio, cuando las decisiones y se trabaja en función de elecciones en hechos y datos, usted actúa con mayor libertad y seguridad. Julio César, en esa escena, cuando estaba, que al final le dan a él la oportunidad de defender a Dolabella, ya les hice un poquito de spoiler, nada más ese. Él confiaba en su capacidad, pero es porque ya se había preparado para llegar ahí y estar ahí. Si bien hay que trazar una meta o un futuro, pero prepárese para estar ahí. No para transitar por el camino, sino para estar ahí presente. Y ese es el mensaje que quiero dejarles y espero que la sesión de hoy les haya gustado. Gracias por participar. Mis más sinceros deseos de un año 2023 que sea de mucha prosperidad. Si vienen cosas, retos, oportunidades, desafíos para Costa Rica como nación. Y la única diferencia que le podrá ayudar es en la medida en cómo usted se nutra. Y este es un espacio. Por eso les dejaba la reflexión de el maestro y el discípulo con los libros. No importa si usted no se acuerda de todo lo que ha leído. Pero usted cuando lee se purifica, se deja algo. Y eso en sí ya es ganancia, porque contagia a otros. Y bueno, realmente espero que pasen un venturoso 2023. Y nos vemos en nuestras sesiones del próximo año, que están aquí a la vuelta de la esquina. ¿Oyeron? Y gracias por estar presentes. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Feliz año nuevo. Feliz Bendiciones. año nuevo. A todos, sí. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.